Noticia de última hora. Acaba de caer una alcaldesa en Chiapas y no cayó por descuido. Omar García Harfuch ejecutó esta semana la aprehensión de una mujer que convirtió los permisos municipales en su negocio personal. Blanca Janet Chiu López llegó prometiendo transformación. Lo que edificó fue una ventanilla de extorsión con blindaje institucional. Pero lo que ningún noticiero te va a revelar es lo que hay detrás del $1.000.000. Ese millón no fue ambición en un instante de debilidad. Fue una tarifa. Una empresa avícola llamada Avimarca llegó a Jiquipilas con capital y empleos. La alcaldesa le comunicó que primero tenía que pagar. $1 millón en efectivo, o no había permisos, no había operación, no había nada. Y si intentaban arrancar sin pagar, ya verían lo que ocurría. Eso hizo esta mujer con el cargo que la gente le confió. Lo que los investigadores hallaron cuando abrieron la carpeta de Avimarca los obligó a abrir 10 más. Porque esta mujer no extorsionó una sola vez, construyó un sistema. Y lo que ese sistema revela sobre cómo operaba desde adentro del ayuntamiento es bastante peor de lo que cualquier noticiero está narrando. ¿A cuántos más les cobró cuota? ¿Cuántas empresas pagaron en silencio y permanecen calladas por temor? Esas respuestas están en el expediente, y son mucho más pesadas de lo que parecen. Jiquipilas es un municipio donde el presidente municipal determina quién construye, quién opera y quién tiene derecho a ganarse la vida. Chiu López comprendió eso desde el primer día y lo convirtió en instrumento. Llegó prometiendo honestidad. 16 meses después, la Fiscalía Anticorrupción tenía en su poder una denuncia que describía algo completamente distinto. Eso fue solo el comienzo. Lo que esa denuncia expuso no fue únicamente el cobro a Avimarca, fue el mecanismo. Cada empresa que quería instalarse en Jiquipilas pasaba primero por su escritorio y salía con una cifra, no una sugerencia, una condición. Paga o no operas. ¿Avimarca fue la que habló? La pregunta que los investigadores se plantearon desde el primer día es cuántas no lo hicieron. Blanca Janet Chiu López tenía una forma de operar que los investigadores describen con una sola palabra: método. No improvisaba. Cuando una empresa tocaba la puerta del ayuntamiento buscando permisos, había un proceso. Primero la reunión formal, los sellos, el lenguaje institucional. Luego la plática privada donde la cifra aparecía sin que nadie la pusiera por escrito. Sin papel, sin testigos, sin rastro. Solo el entendimiento de que sin ese pago, la maquinaria del ayuntamiento se paralizaría. Eso no es corrupción espontánea. Es arquitectura criminal. El error que selló su destino no fue denunciar demasiado o moverse demasiado. Fue exactamente lo contrario. Chiu López cometió el error que cometen todos los que llevan demasiado tiempo sintiéndose intocables. Documentó su propia operación, de puño y letra, en una libreta de pasta negra guardada en una caja fuerte sin registro municipal. 46 entradas, nombres de empresas, fechas, montos y una inicial que se repetía en cada página. Lo registró todo con la disciplina de un contador y la arrogancia de alguien que jamás imaginó que alguien iba a abrir esa caja. Ese fue su error. Y fue el peor que pudo cometer. Porque cuando la denuncia de Avimarca llegó a la fiscalía con documentación sólida, los investigadores no buscaron a ciegas, sabían exactamente qué buscar y dónde. La información que cruzó hacia las unidades coordinadas con la Secretaría de Seguridad era demasiado precisa para ser inteligencia de gabinete. Alguien que conocía la operación desde adentro había hablado. Y cuando ese expediente llegó a manos de Harfuch, el cerco no tardó en comenzar a cerrarse. La alcaldesa seguía despachando. No sabía que su libreta ya tenía fecha de confiscación. La orden que firmó Omar García Harfuch no tenía fecha al azar. Tenía la fecha exacta en que los analistas determinaron que la ventana era óptima. Chiu López en el municipio, sin escoltas adicionales, con su rutina de despacho intacta. Eso era lo que ella creía. Lo que ignoraba era que esa rutina que la hacía sentir protegida llevaba semanas siendo documentada minuto a minuto por un equipo que nunca detectó. La asimetría era total. Ella creía controlar su municipio. Harfuch ya controlaba sus movimientos. Mientras Chiu López llegaba esa mañana al ayuntamiento, saludando a su personal y firmando documentos como en cualquier día ordinario, 3 equipos de la Fiscalía General del Estado se desplazaban hacia posiciones de cierre. Sin sirenas, sin uniformes visibles, sin nada que alterara el ritmo del municipio. La alcaldesa tenía la agenda del día completa. No sabía que esa agenda ya no le pertenecía. Los equipos tomaron posiciones en los 3 accesos al palacio simultáneamente. No existía ruta de salida sin que uno los bloqueara. Chiu López estaba en su despacho cuando los primeros elementos penetraron al edificio. Alguien en la planta baja intentó hacer una llamada. Duró 3 segundos. Las comunicaciones ya estaban intervenidas antes de que el primer vehículo se detuviera. Eso no figuraba en ningún reporte previo. Los pasos en el pasillo tardaron menos de 40 segundos en alcanzar su puerta. Cuando se abrió, Chiu López estaba sentada detrás de su escritorio. La agenda del día, una taza de café y el escudo municipal en la pared. Detrás de los elementos, la orden de aprehensión firmada por un juez. La alcaldesa miró la orden. Luego, miró a los elementos. Y entonces hizo algo que nadie aguardaba.
Pidió hablar con su abogado, sin gritar, sin levantarse, sin intentar huir, con la misma serenidad con la que habría pedido un café. Harfuch lo había anticipado en el perfil de comportamiento construido semanas antes. El perfil decía: no va a resistir físicamente, va a intentar ganar tiempo, no había tiempo que ganar. Lo que Chiu López ignoraba era la dimensión real de lo que enfrentaba. Creía que encaraba una carpeta que sus contactos podían ralentizar. Lo que enfrentaba era una investigación de semanas con evidencia desde múltiples frentes. Cada llamada registrada, cada movimiento financiero bajo análisis. La carpeta no era el inicio del proceso, era el cierre de uno que ella nunca supo que había comenzado. Mientras los elementos procedían, otro equipo se desplazaba hacia las oficinas administrativas, no a buscar lo que se esperaba, a buscar lo que los analistas de Harfuch habían identificado como el valor real del operativo. Los registros, las comunicaciones internas, el sistema completo detrás del cobro a Abimarca. Tenían una ubicación específica, alguien desde adentro había hablado. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. El segundo equipo entró con una lista, no genérica. Una lista con nombres de archivos, números de carpetas, ubicaciones de cajones específicos. Ese nivel de detalle no se construye con inteligencia de gabinete, se construye con alguien adentro que decidió que el riesgo de callar era mayor que el de hablar. Esa persona todavía no tiene nombre público, pero su información convirtió este operativo en algo mucho más grande que una detención. Los dispositivos electrónicos fueron el primer hallazgo que aceleró todo. 3 teléfonos, 2 tablets y una laptop que según el inventario municipal no existían. Equipos fantasma dentro de una institución pública. Cuando el perito encendió uno con guantes, la pantalla estaba activa. Una conversación abierta. Lo que mostraba hizo que llamara al comandante antes de tocar nada más. Detente aquí porque lo que sigue cambia todo. Lo que nadie esperaba en ese teléfono no era un mensaje sobre Abimarca. Era una lista. Nombres de funcionarios de otros municipios, montos, fechas, y junto a cada nombre, una palabra que se repetía: autorizado. Esa lista no describía lo que Chiu López había cobrado. Describía lo que había reportado hacia arriba. ¿Había alguien más arriba? Harfuch recibió la descripción en tiempo real. Su instrucción fue inmediata, máxima prioridad en ese dispositivo antes que cualquier otro. Mientras el equipo forense trabajaba, Chiu López era trasladada. 17 minutos de trayecto en silencio absoluto. No dijo una palabra. Los elementos tenían instrucciones precisas. Ninguna conversación fuera del protocolo. Lo que ocurriera en ese vehículo iba documentado. La alcaldesa lo sabía. Su silencio fue probablemente la decisión más inteligente que tomó en todo el día. Esto no es todo. Porque mientras ella callaba, su teléfono personal empezó a recibir mensajes. 4 en menos de 8 minutos desde números distintos. Todos con variaciones de la misma pregunta. ¿Qué pasó? No contestas. Avísame. Los analistas los leían en tiempo real. Cada número era un nodo nuevo en el mapa de la red. Cada mensaje era alguien que sabía suficiente para preocuparse y que en ese momento dejaba rastro. La red no sabía que la red ya estaba siendo cartografiada. Harfuch cerró esa fase con una instrucción que sus equipos conocían de memoria. Ningún resultado se filtra antes de que la cadena de custodia esté completa. Sin comunicado preliminar, sin foto en redes. Esa disciplina no es burocracia. Es la diferencia entre una captura que se sostiene en tribunales y una que se cae en la primera audiencia. Lo que empezaba ahora era más difícil de procesar. Lo primero que llamó la atención cuando los analistas abrieron la USB fue la organización. No el desorden de alguien que guardó archivos improvisando. La estructura de alguien que administraba una operación con disciplina de contador. Carpetas, subcarpetas, códigos descifrados en menos de una hora. Cada archivo era una transacción. Cada transacción tenía destinatario. Y los destinatarios no eran todos de Jiquipilas. La segunda cosa que los investigadores documentaron fue el efectivo. 147,000 pesos en fajillas de 500. No sorprende por el monto. Sorprende porque no era ahorro. Era el saldo de una operación en curso. Dinero que todavía no había llegado a quien tenía que llegar. Cada billete tiene del otro lado la historia de alguien a quien esta mujer cobró por trabajar en su propio municipio. Pero lo más valioso no brillaba. Lo que detuvo a los analistas fue la libreta de pasta negra. 46 entradas de puño y letra. Nombre, fecha, monto, inicial. Un registro que ningún abogado puede explicar como fabricación porque la letra era de ella. Eso es lo que encontraron después. Harfuch revisó el resumen de la libreta antes de que terminara el día. Una sola instrucción. Esto va a la UIF esta noche. Eso significaba una cosa. La investigación dejaba de ser solo penal y se convertía también en lavado de activos. El dinero tenía destino. Y ese destino iba a aparecer aunque estuviera enterrado bajo 10 capas de empresas fantasma. Las fotografías de la USB fueron el hallazgo que cambió la dimensión del caso. No eran registros de cobros. Eran imágenes de reuniones en lugares que no eran oficinas de gobierno, con personas que no eran funcionarios municipales, guardadas con la frialdad de quien construye un seguro. Si algo salía mal, ella no caería sola.
Esas fotografías ahora estaban en manos de Harfuch, y las caras en esas imágenes tenían nombres. Cuando Harfuch habla después de un operativo así, no improvisa. Cada palabra tiene dos destinatarios, el público y alguien más. La declaración fue esta: se ejecutó la detención de una servidora pública que utilizó su cargo para extorsionar, operando dentro de una red que va más allá del municipio. Las investigaciones continúan y habrá más resultados. Analicemos esas palabras porque ninguna fue casual. Utilizó su cargo. No dijo que fue presionada ni orillada. Dijo utilizó, verbo de acción directa con sujeto y voluntad. Esa palabra cierra la puerta a cualquier defensa que intente construir una narrativa de víctima. Ante un juez, utilizó significa decisión. Significa que lo que ocurrió en Jiquipilas no fue un accidente institucional. Fue una operación deliberada con nombre y apellido al frente. Una red que va más allá del municipio. Esa frase no iba dirigida a los medios. Iba dirigida a alguien que esa mañana la leyó y entendió que el mensaje era personal. Harfuch no anuncia lo que no puede sostener. Si dijo más allá del municipio, es porque el expediente ya tiene nombres fuera de Jiquipilas. Esa pregunta todavía no tiene respuesta pública, pero la respuesta existe. Las investigaciones continúan y habrá más resultados. No es cierre protocolar. Es advertencia activa dirigida a cada persona cuyo nombre apareció en esa USB, en esa libreta, en esos registros de llamadas. No es promesa para el público. Es la confirmación de que el cerco no se cerró con Chiu López. Se abrió. Y quien está del otro lado ya sabe que Harfuch sabe dónde buscar. Lo que Harfuch tiene ahora es concreto. La detenida, 46 entradas en su propia letra, 3 teléfonos con 432 llamadas documentadas, una USB con fotografías y registros financieros, 11 empresas identificadas y 3 de papel bajo análisis de la UIF. Lo que le falta es el nombre detrás de la inicial de la libreta. Ese eslabón está suelto, pero no va a estarlo mucho tiempo. La UIF encontró en 48 horas lo que buscaba. Los pagos no desaparecían en efectivo, una parte sí, pero otra se movía a través de 3 empresas chiapanecas con actividad declarada pero sin operación real verificable. Empresas de papel que recibían transferencias, las fraccionaban y las redistribuían hacia cuentas en 2 estados distintos. Ese nivel de sofisticación no lo diseña una presidenta municipal. Lo diseña alguien con experiencia en lavar dinero. Los registros de llamadas contaban una historia que ningún comunicado resumiría. 87 llamadas hacia números de funcionarios de otros 3 municipios chiapanecos. No llamadas entre colegas, llamadas con patrón. Mismos horarios, misma duración, misma frecuencia. El patrón de alguien que reporta hacia arriba, no de alguien que gobierna un municipio. Los registros de llamadas contaban una historia que ningún comunicado resumiría. 87 llamadas hacia números de funcionarios de otros 3 municipios chiapanecos en 90 días. No llamadas entre colegas de gobierno. Llamadas con patrón, mismos horarios, misma duración, misma frecuencia semanal. El patrón de alguien que reporta a una estructura, no de alguien que gobierna. Y cada uno de esos números era ahora un frente abierto en la investigación. Chiu López no construyó esto sola ni lo sostuvo sola. Lo sostuvo porque en cada nivel donde alguien pudo detenerla, alguien eligió no hacerlo. Las quejas previas de comerciantes se diluyeron sin carpeta. Las denuncias informales nunca prosperaron. Alguien administraba ese silencio desde adentro. Y administrar ese silencio tiene un costo que alguien cobró durante meses. Esas personas todavía no tienen orden de aprehensión, pero están en el expediente. La inicial de esa libreta no es un detalle menor. Es un hilo que conecta lo que pasó en Jiquipilas con una estructura que opera en varios municipios de Chiapas simultáneamente. Los analistas de Harfuch cruzaron esa inicial con los registros de llamadas y con los archivos de la USB. El mismo nombre apareció 3 veces en 3 fuentes independientes. Cuando eso ocurre, deja de ser una pista. Se convierte en un objetivo. Y ese objetivo esta noche todavía duerme tranquilo. Lo que esta captura le entregó a Harfuch no fue solo una alcaldesa detenida. Fue el mapa completo de cómo opera la corrupción institucionalizada en esa región de Chiapas. Quién cobra, quién recibe, quién protege y quién lava. 4 capas de una misma estructura que durante años funcionó en silencio porque nadie desde afuera sabía exactamente dónde mirar. Ahora Harfuch sabe exactamente dónde mirar. Y lo que tiene en ese expediente es suficiente para ir por alguien mucho más grande que Blanca Janet Chiu López. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La carpeta de Harfuch sobre Jiquipilas no tiene fecha de cierre. Chiu López cayó. Pero el nombre detrás de esa inicial todavía está libre, y Harfuch ya va por él.